Bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un texto, realmente intrigante del cristianismo primitivo. Es la llamada Tercera Epístola de Pablo a los Corintios. Hay que decir de entrada, y esto es importante, que no forma parte del canon bíblico habitual. O sea, no está en la Biblia que la mayoría conocemos. Exacto. No está en la colección oficial, digamos. Pero justo por eso nos da una perspectiva diferente, ¿no? Como una ventana a las preocupaciones reales, a los debates de una comunidad cristiana muy, muy temprana. Efectivamente. Lo que tenemos es básicamente un intercambio de cartas. Bueno, un fragmento. Por un lado, una carta de los líderes de Corinto a Pablo. Ajá. Y por otro, la que se supone que es la respuesta de Pablo. Y refleja unos debates teológicos de una intensidad tremenda. Cosas que hoy igual nos parecen ya zanjadas, pero que entonces, estaban al rojo vivo. Se estaba forjando la doctrina casi en directo, ¿no? Eso es, tal cual. Vale, pues nuestra misión aquí hoy es doble, creo yo. Primero, intentar entender qué inquietudes concretas tenían los cristianos de Corinto. ¿Qué les preocupaba tanto? Y segundo, mirar de cerca la defensa, que parece bastante fuerte, que se atribuye a Pablo contra esas enseñanzas que ellos veían como peligrosas. Exacto, una defensa enérgica. ¿Qué estaba pasando realmente en Corinto, esa ciudad portuaria tan cosmopolita y, por lo visto, tan agitada teológicamente? Pues vamos a sumergirnos. Empecemos por la carta que les llega a Pablo, la que cuenta el problema. ¿Quién la escribe? Pues el texto dice que la firman un tal Esteban y los presbíteros que están con él. Menciona a Dafnes, Ébulo, Teófilo y Xenón. ¿Nombres curiosos? Sí. Estos presbíteros serían los ancianos, los líderes reconocidos de la comunidad allí en Corinto. Y se dirigen a Pablo con mucho respeto, ¿eh? Lo llaman hermano en el Señor. Lo ven como una autoridad clara. Vale, se ve el respeto. Y van directos al grano, me imagino. ¿El motivo de la carta? Pues sí, van directos. El motivo es una alarma, pero una alarma considerable. Le cuentan a Pablo que han llegado a Corinto dos hombres, Simón y Cleobio. Simón y Cleobio. Eso es. Y según los presbíteros, estos dos están, y cito, pervirtiendo la fe de muchos mediante palabras perniciosas. Vaya, perniciosas. Suena grave. Y lo era para ellos. La comunidad está desconcertada, preocupada, porque lo que enseñan estos dos les suena, pues, totalmente ajeno, radicalmente distinto a lo que habían aprendido de Pablo, o de Apolo, o de Pedro, que también pasaron por allí. Es una crisis doctrinal en toda regla. Claro. Hay que pensar en Corinto, ¿eh? Un puerto, un cruce de caminos brutal. Ideas filosóficas, religiones de todo tipo. Quizás era un sitio donde estas nuevas interpretaciones prendían más fácil, no sé. Tiene sentido. Y me decías que son específicos sobre esas palabras perniciosas, que no se andan con rodeos. Nada de rodeos. Dan una lista. 7 puntos concretos que, según ellos, Simón y Cleobio están predicando. 7. A ver, vamos a verlos, porque aquí está la clave de todo, ¿no? Quizás sí los agrupamos un poco. Buena idea, sí. Podemos agruparlos por tema, digamos. Por ejemplo, hay varios que atacan la idea de Dios y la creación. El segundo punto, Dios no es todopoderoso. El cuarto, la creación no es obra de Dios. Y el séptimo, el mundo no pertenece a Dios, sino a los ángeles. O sea, un Dios limitado o lejano y el mundo en manos de ángeles, ¿vale? Exacto. Esos tres juntos ya pintan un cuadro muy diferente del Dios que Pablo les había predicado. Entiendo. ¿Y los otros? Pues luego hay otro grupo que va directo a por Jesús. El quinto punto. El Señor no se manifestó en la carne. Niegan la encarnación, vamos. Niegan que fuera realmente humano. Eso. El sexto. El Señor no nació de María. Niegan el nacimiento humano y virginal. Y el tercero, que es crucial, no hay resurrección de la carne. O sea, adiós a la esperanza de vida futura corporal. Madre mía. Queda uno, el primero. Sí, el primero es, no hay que usar los dichos de los profetas, y esto es un ataque directo a la autoridad de las escrituras hebreas, lo que llamamos Antiguo Testamento, que para Pablo y los primeros cristianos era la base para entender a Jesús. Visto así, todo junto, es un paquete doctrinal explosivo. No son pequeños ajustes, ¿eh? En absoluto. Es que, si te fijas, estos 7 puntos, todos juntos, desmontan sistemáticamente los pilares de la fe que Pablo les había enseñado. Totalmente. Cuestionan a Dios, su poder, su papel como creador bueno. Cuestionan a Jesús, su realidad física, histórica, su encarnación, su nacimiento y, sobre todo, la resurrección del cuerpo como base de la esperanza.
Y cuestiona las escrituras que hablaban de él. Es una impugnación radical. Claro. Algunos expertos ven aquí, ecos, ¿no?, de lo que luego se llamaría gnosticismo, ese posible dualismo entre un Dios supremo y un creador inferior o ángeles, y una visión negativa del mundo material, del cuerpo. Hay que tener cuidado con las etiquetas, pero la tensión está ahí. Entendido. Ante este panorama tan negro, la petición a Pablo es desesperada, ¿no? Por favor, escríbenos o ven. Buscan ayuda urgente. Urgentísima, sí. Lo que quieren es claro, que la iglesia de Corinto siga pura, que no se contamine con esas doctrinas falsas, y que la necedad, así la llaman ellos, de Simón y Cleobío quede expuesta y refutada. Necesitan el sello de Pablo, su autoridad. Necesitan que alguien ponga orden. Exacto. Y es interesante que mencionan una revelación que dicen que tuvo un tal Teone, Ah, ¿sí? ¿Qué decía? pues que Pablo había sido librado de la mano del sin ley. ¿Y eso qué puede significar? ¿Algún peligro? ¿Una persecución? Pues podría ser, sí. Alguna de las muchas veces que Pablo estuvo preso o perseguido, que sabemos por Hechos o por sus otras cartas. Para los de Corinto, saber que Pablo estaba libre y que podía responderles era una luz de esperanza. Claro, porque en esa época no tenían el Nuevo Testamento completo ni nada parecido. Nada. Ni credos fijos. La palabra de un apóstol fundador como Pablo tenía un peso enorme para zanjar estas disputas. Era el ancla que necesitaban. Vale, tenemos la petición desesperada de Corinto. Llega la carta a Pablo. ¿Y cómo responde él? Bueno, la carta que se le atribuye. Les llega la ayuda. Llega la respuesta, sí. Y empieza marcando un tono muy particular ya desde la primera línea. Pablo, prisionero de Jesucristo, a los hermanos que están en Corinto. Anda, prisionero. ¿Pero no decía la revelación que estaba libre? Curioso, ¿verdad? Quizá la situación había cambiado. O quizá es una forma retórica de Pablo, del autor, para enfatizar su sufrimiento por Cristo y por tanto su autoridad, ¿no?, su conexión con él. Empieza diciendo que no le sorprende nada de lo que está pasando. Casi de batalla final, ¿no? Lo relaciona con la segunda venida de Jesús. Ah, vale. Como diciendo, esto es parte de la lucha final. Exacto. Dice que Cristo está siendo rechazado justo por los que falsean sus palabras. Es una forma de decir, esto es serio, esto forma parte del gran conflicto cósmico. Y después de poner ese marco tan grave, entra ya a debatir los puntos concretos de Simón y Cleobio. Sí, pero hace algo interesante antes. Antes de refutar, reafirma ¿Reafirma qué? lo esencial de su propio mensaje, lo que él mismo dice que recibió de los apóstoles anteriores. Y empieza fuerte. Jesús nació de María, del linaje de David, y el Espíritu Santo vino sobre ella por voluntad del Padre. Es muy significativo que empiece por ahí. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Pues porque ataca de frente dos de las herejías que le habían contado los corintios. La quinta, que Jesús no vino en carne, y la sexta, que no nació de María. Ah, claro. Ancla a Jesús firmemente en la historia humana en el plan de Dios, desde el principio. Y subraya para qué vino Jesús así, de forma tan real, tan física. ¿Y cuál es ese propósito, según la carta? Pues redimir a toda carne a través de su propia carne. Y, fundamental, levantarnos a nosotros que somos carne de entre los muertos. La respuesta insiste muchísimo en la importancia del cuerpo, de la carne, la sarx en griego. Tanto en lo que hizo Cristo como en lo que nos espera a los creyentes. Una teología muy física, muy... Encarnada, nunca mejor dicho. justo. En clara oposición a esas ideas que parecían despreciar lo material. Entendido. Con esa base sobre Cristo ya puesta, ¿cómo sigue? ¿Cómo responde a lo de Dios, la creación, los profetas? Pues lo hace de forma muy sistemática. Va tejiendo una contranarrativa, digamos, muy coherente, frente a la idea de que Dios no es todopoderoso o que la creación no es suya. Los puntos 2, 4 y 7, ¿sí? Exacto. Afirma rotundamente, Dios es todopoderoso, y Él es el creador del cielo y la tierra. Y luego conecta esto con los profetas, el punto 1. A ver. Dice que Dios envió a los profetas a los judíos y les dio una porción del Espíritu de Cristo, para que anunciaran su plan. Pero introduce una figura mala, ¿no? El príncipe injusto. ¿Quién es ese? Sí, aquí la carta mete un elemento que suena un poco distinto a las cartas de Pablo que conocemos bien. Habla de un príncipe injusto, que por pura ambición quiso ser como Dios. Y este ser maligno fue quien, según este texto, mató a los profetas,
Y ojo, sometió toda carne humana a las pasiones. Váyatela, una especie de demonio o Satanás. Podría interpretarse así. O como una personificación del pecado, o incluso, en líneas que luego serían más gnósticas, como un demiurgo, un creador inferior y malo. El texto no lo aclara del todo, pero su papel es ser el malo, el adversario de Dios que corrompe la creación. Entiendo. Entonces, según esta carta, la respuesta de Dios a esa corrupción de la carne por el príncipe injusto no fue destruirla. Exactamente. Ahí está el kit de la cuestión, contra esas ideas dualistas o anticuerpo. Dios que es justo no quiso rechazar su propia creación, la carne que él mismo había hecho. Vale. Por eso dice la carta, envió el Espíritu Santo a María, una mujer creyente, y Jesús entró en el mundo justo para enfrentarse a ese príncipe injusto, y para vencerlo por la misma carne que el príncipe mantenía bajo servidumbre. O sea, la encarnación no es una bajada a lo sucio, sino... La estrategia de Dios, exacto. La estrategia divina para redimir la creación desde dentro. Para darle la vuelta a la tortilla, digamos. ¿Y el resultado de esa victoria de Jesús? La salvación completa. El texto dice, por medio de su propio cuerpo Jesucristo salvó a toda carne y la trajo a vida eterna por medio de la fe. Y añade algo muy potente, que al hacerlo estableció un templo de justicia en su propio cuerpo. ¡Qué imagen más fuerte! Cristo como restaurador de la creación física. Muy potente, sí. Una visión muy procreación, pro cuerpo. Claro, y con esa teología tan física de fondo se entiende mejor por qué llama a Simón y Cleobio, bueno, cosas tan duras, hijos de ira, fe maldita de la serpiente. Es tremendo. Durísimo, sí. Y lo de la serpiente del Génesis no es casualidad, ¿eh? Los está conectando directamente con el origen del mal, con la rebelión contra el Dios creador bueno. Claro, al negar que la creación sea obra del Padre. Se ponen del lado del enemigo original, según esta visión. Por eso, el consejo a los corintios es tajante: apartaos de ellos y huid de sus enseñanzas. Nada de medias tintas. No hay espacio para el diálogo ahí. Cero. Pasemos a otro punto clave, la resurrección de la carne. El tercer punto de la lista. Aquí la respuesta es especialmente fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, sí. Muy vehemente. Afirma sin rodeos. Para los que niegan la resurrección de la carne, pues no habrá resurrección. Punto. Su propia incredulidad les condena, digamos. Es duro. Mucho. Y como sabía, o el autor sabía que esto podía costar creerlo, ya le pasó al Pablo histórico con algunos griegos, pues usa analogías, para hacerlo más creíble, más comprensible. Empieza con una del campo, ¿no? La de sembrar. Correcto. Dice algo así: somos arrojados desnudos a la tierra. Como las semillas. Nuestro cuerpo muere, se deshace en la tierra. Pero por el poder de Dios, al resucitar, seremos revestidos. O sea, no es volver al mismo cuerpo de antes. No es una simple reanimación, no. Es una transformación gloriosa. Seremos bendecidos abundantemente. La idea es, la muerte es necesaria para una vida nueva, mejor, garantizada por Dios, como la semilla que muere para dar una planta. Entendido. Y luego usa ejemplos que llama más nobles de las Escrituras. El primero es Jonás. ¿Cuál es el argumento ahí, en pocas palabras? Pues mira, el punto no es tanto la historia de Jonás huyendo de Nínive, sino lo que pasa después. ¿Se lo traga el pez gordo? Sí. Y desde el infierno más profundo, desde dentro del bicho, ora a Dios. Pasan 3 días, 3 noches, y Dios lo saca. Pero el detalle clave que subraga la carta es: ninguna parte de su cuerpo se corrompió ahí dentro. Ah, vale. Y la pregunta retórica es directa. Si Dios pudo mantener el cuerpo de Jonás intacto en esa situación tan bestia, ¿cuánto más no os levantará a vosotros que creéis en Cristo y estáis unidos a Él? Usa el poder de Dios sobre la materia en el pasado como prueba para el futuro. Es un argumento potente. ¿Y el segundo ejemplo noble? El del profeta Eliseo. ¿Qué quiere mostrar con eso? Este es todavía más directo sobre la resurrección física. Se basa en una historia del segundo libro de Reyes. Unos israelitas van a enterrar a un muerto, ven enemigos, y tiran el cadáver rápido a la tumba de Eliseo, que ya estaba muerto. Vale. Y al tocar el cadáver los huesos de Eliseo, el muerto resucita, se pone de pie. Increíble. El argumento de la carta es lo que se llama un argumento a fortiori, de menor a mayor. Dice: si el simple contacto con los huesos de un profeta muerto pudo resucitar un cadáver,
¿cuánto más no vais a resucitar vosotros que habéis sido arrojados, por así decir, sobre el cuerpo, los huesos y el espíritu del Señor? La unión con Cristo resucitado es mucho más poderosa que los huesos de un profeta. Infinitamente más poderosa según esta carta. Es la fuente de vida definitiva. Fascinante cómo se usan esas historias antiguas para reforzar una idea cristiana clave. Hacia el final, la carta vuelve a un tono más personal, ¿no? Menciona las grilletes, las marcas en mi cuerpo por Cristo. ¿Por qué mete eso ahí? Pues tiene una función importante tanto retórica como teológica. Al hablar de sus cadenas, de sus cicatrices físicas por predicar el Evangelio, las marcas de Jesús, como dice en Gálatas el autor, está como autenticando su mensaje. Dando pruebas. Eso es. Presenta a su propio cuerpo sufriente como prueba viviente de que cree en lo que dice, incluida la resurrección. Su sufrimiento no es en vano, es parte del camino hacia esa resurrección gloriosa que promete a los fieles. Entiendo. Y lo conecta con una advertencia, claro. Quien siga fiel a lo recibido de los profetas y del Evangelio, o sea, la enseñanza apostólica, tendrá su recompensa, la resurrección, la vida eterna. Pero la advertencia final para los que se desvían es durísima. El fuego no deja lugar a dudas sobre lo serio que es el asunto. Es una conclusión muy dura, ¿sí? Para quien se aparte de estas enseñanzas clave y para los que sigan a esos maestros a los que llama hombres sin Dios, una generación de víboras, el destino es el fuego eterno. Vaya. Refleja cómo veían algunos cristianos primitivos estas desviaciones doctrinales. No eran errores de opinión, eran cuestión de vida o muerte eterna. Se jugaban mucho. Muchísimo. Pero fíjate que, justo después de esa condena tan fuerte, la carta termina con una nota pastoral. Una bendición de paz, gracia y amor para la comunidad de Corinto que se mantiene fiel. Intenta equilibrarnos, firmeza doctrinal y cuidado pastoral. Vale. Entonces, recapitulando un poco esta inmersión en la tercera a los Corintios, ¿qué nos llevamos? Hemos visto una comunidad cristiana vibrante, pero también muy vulnerable, enfrentada a ideas que les removían los cimientos de la fe, y como respuesta, una defensa muy apasionada, atribuida a Pablo, que reafirma con fuerza la bondad de la creación, la realidad de la encarnación y sobre todo esa esperanza central en una resurrección física, corporal. Exactamente. Y lo valioso de este texto, justo por no ser canónico, es que nos da una visión menos filtrada, ¿no? De la diversidad, de los conflictos teológicos de los primeros siglos. Claro, vemos las tensiones. Vemos cómo se definían y defendían doctrinas clave frente a otras interpretaciones que circulaban, algunas con esos posibles tintes gnósticos que decíamos. Vemos también la autoridad inmensa, real o invocada, de Pablo como referencia. Y nos recuerda que la resurrección corporal no era un añadido, era el corazón mismo de la esperanza cristiana que esta corriente defendía contra viento y marea. ¿Y por qué un texto así, que circuló y fue importante para algunos, no acabó entrando en el Nuevo Testamento que conocemos hoy? Bueno, las razones por las que unos libros entraron en el canon y otros no son complejas. Dependió del tiempo, del lugar. En el caso de 3 Corintios, ya en la antigüedad surgieron dudas importantes sobre si realmente la había escrito Pablo. Dudas de autoría. Sí, el estilo, algunos puntos teológicos, como lo del príncipe injusto, y el hecho de que parecía responder a preocupaciones que igual surgieron un poco después de la vida de Pablo. Todo eso llevó a muchos a pensar que era pseudoepigráfica. O sea, escrita por alguien usando el nombre de Pablo. Exacto. Escrita por alguien en nombre de Pablo, pero no por él mismo. Y aunque algunas iglesias antiguas la valoraron, sobre todo en Siria, al final no consiguió el consenso suficiente para entrar en el canon de la mayoría. Muy interesante. Pues para terminar, una reflexión final que nos deja todo esto. ¿Cómo cambia o enriquece nuestra idea del cristianismo primitivo saber que existían estos debates tan fuertes, estas cartas alternativas, estas peleas por temas tan básicos como Dios, Cristo, el cuerpo, la salvación? Nos sugiere quizá una realidad menos de bloque único, más diversa, más dinámica en esos primeros siglos de lo que a veces pensamos leyendo solo los textos canónicos. Ahí lo dejo, una pregunta para seguir reflexionando.